vamos a ir ahora a la palabra del Señor. What a blessing it is to be able to study the word of the Lord together. Y bueno, qué bendición es poder el estudiar juntos y aprender de la palabra de Dios, To worship together, para que podamos también adorar a Dios. to come together and be in unity. Y qué bueno es poder nosotros estar juntos en unidad. So our text today is going to come from Hebrews chapter 10, verses 19 through 25. Hoy vamos a estar viendo en Hebreos capítulo 10 del 19 al 25. Hebrews 10, 19 through 25. Hebreos 10 del 19 al 25. Let's read that together. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh. por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. And since we have a great priest over the house of God, Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. And let us consider how to stir up one another to love and good works, Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Let's pray to receive the word of the Lord this morning. Oremos para recibir su palabra. Father, thank you once again for your word. Y Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Thank you, Lord, that you speak to us through your word, Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. that we hear your voice Porque through your podemos word. escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. And Lord, we pray that you would teach us today, Señor, quiero orar para que nos enseñes hoy. equip us, Equípanos, prepare us. prepáranos. And Lord, we pray that your name would be glorified. Y oramos, Señor, que tu nombre sea In glorificado. Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén. Today is part 2 of our series, our 3-part series that we're beginning this year with. Hoy es la segunda parte de esta serie de 3 partes que hemos comenzado en este nuevo año. And it's like an intermediary series before we go back and finish the book of Romans, which Y we will es do. una serie intermediaria antes de que podamos terminar la serie de Romanos que vamos a terminar. And the name of the series is What is the Church? Y el nombre de la serie es ¿Qué es la iglesia? Everybody has a different definition. Many people have different definitions of what the church is. Muchas personas quizás, si preguntas a diferentes personas, te dirán su definición de lo que es la iglesia. But we're going to the Word of God and we're examining what the Word of God says we are to be as the church. Pero vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios qué es lo que dice que es la iglesia. And we've structured this 3-part series around the 3 ideas of who we are as a church, La Comunidad Bible Church. Y hemos centrado lo que es esta parte o esta serie de 3 partes en lo que es nuestro ADN como la iglesia, como la Comunidad Bible Church. And that is our DNA, our vision as a church. Y ese ADN que tenemos nosotros como iglesia es, And they all start with the letter C, y todas comienzan con la letra C, connected to Christ, conectados a Cristo, committed to others, comprometidos con otros and contributing to the world. y contribuyendo al mundo. And so today last week we looked at what it means corporately as a church Y la semana pasada estuvimos hablando de cómo nosotros corporalmente, como iglesia, to be connected to Christ. podemos estar juntos conectados a Cristo. And today we're going to be talking about what it means to be committed to others. Y hoy vamos a estar hablando de qué significa eso de estar comprometidos con otros. So, we live in an age, we live in a society where everything is about me as an individual, right? O sea, nosotros vivimos en una sociedad donde todo se trata acerca de mí, ¿verdad? De yo como individuo.
YouTube. O tú. YouTube. YouTube. Ah, YouTube. YouTube. Yo dije YouTube. Yo pensaba que estaba diciendo que YouTube. You también. YouTube. Ajá. Es que tenías que decir YouTube. No, mentira. YouVersion. Ok, YouVersion. ¿Has escuchado? YouTube, YouVersion, todo eres tú. You know, there's a great focus on personalizing and privatizing all of our experiences. Y hay como un gran enfoque en personalizar cada experiencia que nosotros tenemos en la vida. And so we have a tendency, oftentimes as believers, to think that our relationship with the Lord only exists because of how it makes us feel personally and individually between us and the Lord. Y por eso muchas veces nosotros pensamos que cuando tiene que ver con mi relación con Dios, es todo mi experiencia con Dios, cómo yo me siento con Dios. Es algo entre Dios y yo, y lo vemos muy de manera individual. But see, the Bible teaches that we are part of a body. Pero la Biblia enseña que nosotros somos parte de un cuerpo. And last week we discussed, and if you haven't seen this sermon yet, I would encourage you to look online and watch the sermon from last week. Y la semana pasada, y si ustedes no han visto el mensaje de la semana pasada, les animamos a que lo vean porque va a conectar muy bien con lo que estamos hablando. But we discussed what it means corporately as a church, as a body, Pero hablamos de cómo nosotros, de manera corporal, nosotros juntos como cuerpo, to be connected to Christ. estamos conectados a Cristo. And Paul uses a very incredible analogy, Y Pablo utiliza una increíble analogía, the analogy of a human body. y es la analogía del cuerpo humano. Christ is the head, Cristo es la cabeza and the rest of the body y el resto del cuerpo is connected to the head. está conectado a la cabeza. But the rest of the body is not only just connected to the head, Pero el resto del cuerpo no es solamente que está conectado a la cabeza, but we're automatically, simultaneously, just like a human body, connected to each other. pero también, si ustedes pueden ver la anatomía del cuerpo humano, también, aparte de estar conectados con la cabeza, estamos conectados los unos con los otros. Los miembros están conectados los unos con los otros. And so that's what the church is. Y eso es la iglesia. The ecclesia. Esa es la eclesia. Ecclesia in Greek means the set apart people, the people who are set apart. Esa palabra eclesia, que es una palabra griega, significa un pueblo apartado. And so we are not just individuals, we are a collective group of people who have been set apart by the Lord for the Lord. Así que nosotros no solamente que somos individuos, sino que somos un cuerpo, somos un pueblo que ha sido apartado por Dios para Dios. It's always we, not just me. Y siempre es nosotros y no yo. And so, as we've been discussing, and we've already mentioned this several times, that our theme for this year is unity. Y bueno, ya hoy hemos mencionado un par de veces que el tema del año, del 2026, para nuestra iglesia es unidad. And one of the questions that we're wrestling with, not only in this initial series for the year, but throughout the year, we're going to be thinking about this and looking at this. Y una de las preguntas que no solamente vamos a estar meditando durante esta serie, pero a través del año vamos a continuar meditando en esto, Is what is there about our community, the church, ¿qué es aquello? La pregunta us, es, ¿qué es aquello en nuestra comunidad, en nosotros? what is there about us that's different than any other community that people are maybe connected with outside of the church? ¿Qué es lo que hace o qué es lo diferente en esta comunidad? O sea, en la iglesia, que es diferente a cualquier otra comunidad que vas a tener allá afuera en el mundo. What makes us different? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Now, why is it so important Ahora, la pregunta es, ¿por qué es tan importante that we ask that question? que nosotros nos hagamos esa pregunta? Why is it so important that we are different? ¿Por qué es importante que seamos diferentes? Well, our theme verse for this year is John 13:35. Bueno, el tema o el versículo lema para este año es Juan And you're going to be 13:35. hearing that verse a lot. Y ustedes van a
escuchar ese versículo muchas veces. And it says, they will know that we are his disciples Y dice que y conocerán, Jesús está hablando, ¿verdad? Y conocerán que son mis discípulos. by what? ¿Por qué? ¿Cómo ustedes se acuerdan qué es lo que nos va a hacer que otros nos conozcan que somos los discípulos de Jesús? Los conocerán por For our love for one another. por el amor los unos a los Now, otros. who will know that we are Christ's disciples by our love for one La another? pregunta es, ¿quién es que va a saber que nosotros somos discípulos de Jesús por el amor que nos tenemos los unos a los otros? See, ¿Quién va a in that saber? concept, there's a they and there's an us. Porque en ese concepto hay un ellos y nosotros, ¿cierto? There's a they. They are people who are outside of the church. Ellos son aquellas personas que están fuera de la iglesia, People who don't know Christ. personas que no conocen a Cristo. See, they will know what a disciple of Christ looks like not by our intense worship on Sunday morning. Ellos conocerán que somos seguidores de Jesús, no tanto por qué intenso cantamos la adoración o las canciones. Like, look at that guy, his hands are up and he's really intensely worshiping God. Oh, wow, mira cómo esa persona alza sus manos y está alabando a Dios de manera intensa. And there's nothing wrong with that. It's Ahora, good to worship God with intensity. No hay nada de malo con eso, de hecho es muy bueno que podamos adorar a Dios, expresarnos y con nuestra intensidad. But it doesn't say that they'll know we are Christians by that. It says they'll know we are Christians by our love for our fellow Christians, for our fellow brothers and sisters in Christ. Pero lo que dice aquí no es que conocerán que somos sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. That's the first contact they have with whether or not this thing called Christianity is real. Ese es el primer contexto que la gente de afuera va a decir, oye, ¿esta gente realmente son seguidores de Jesús o no? Eso es lo primero que ellos van a observar. They're out there looking and trying to think, is this thing real, this thing called Christianity, this thing called church? Y ellos allá afuera están preguntando, ¿esta cosa llamada cristiandad, cristianismo, esto llamado iglesia, es real? And you know, they're not asking, do they love us? That's not the question they're Y asking. escuchen, ellos no están preguntando lo siguiente, ¿la iglesia nos ama a nosotros? Esa no es la pregunta que ellos tienen. They say, we can go out and we can meet needs of the world and we can do things for the world as the church, but so what? So does every other organization in the world meet needs and physical needs and feed the hungry and all Y of sabes, those nosotros things. como iglesia podemos salir, podemos ayudar, podemos ayudar a suplir necesidades que la gente tiene, pero adivinen qué, hay muchas organizaciones no cristianas que hacen lo mismo. That's not what's going to differentiate us in their minds. Y eso no es lo que va a hacer la diferencia en la mente de ellos. The difference is the way we treat each other. La diferencia es la manera en que nos tratamos los unos a los otros. Are these people for real? Esta gente es de verdad. Do they really love each other? Realmente se aman los unos a los otros. Do they really put up with each other? Realmente se aguantan los unos a los Are they otros. really in unity with each other? Realmente tienen unidad los unos con los otros. That's what authenticates our message. Y eso es lo que va a autenticar nuestro mensaje. Because if we take what we learn from Scripture, Porque si nosotros tomamos lo que nosotros aprendemos de las Escrituras, and not just from this sermon, but all throughout the whole Bible, y no estoy hablando solamente de este sermón, sino estamos hablando de toda la Escritura, de toda la Biblia, and apply it to our y lives, si nosotros tomamos eso y lo aplicamos a nuestras vidas, it will look like people who love each other. entonces se va a reflejar, wow, ese es un pueblo que se aman los unos a los otros. Not perfectly, No perfecto, but people who forgive each other, pero son personas que se perdonan, people who deal with conflict. son personas que lidian con el conflicto. Everybody's going to have conflict, Todos van a tener but conflictos. the question is, will we deal with it? La pregunta es, ¿estamos lidiando con el conflicto de manera saludable? And people who sharpen each other like iron sharpens iron. Y gente que se está afilando los unos a los otros como el hierro afila el Who hierro. don't give up on each other. Gente que no va a darse, como quien dice, colgar los guantes los And unos con people los who otros. say the things that we are common, our unity is greater than the things that separate us. Y entender que, ¿sabes qué? Lo que es común es más fuerte
que aquello que nos separa. And we can come together and we can be from different nationalities, different ethnicities, speak different languages, be different skin color, but yet we are in unity because of Y Christ. podemos estar juntos, personas con diferentes idiomas, personas con diferentes colores de piel, de diferentes personalidades, etcétera, pero unos, ¿por qué? Porque estamos unidos en Cristo. Now, what does it require to be a people like Ahora, that? ¿qué requiere ser personas o ser un pueblo como esto? It requires a lot more than just showing up for 2 hours on Sunday morning. Sabes que requiere un poco más que solamente venir los domingos en la mañana. It requires commitment. Requiere compromiso. And that's what we're going to talk about today. Y de eso Being vamos a estar viendo. committed Estar comprometidos to one another. unos con otros. And so we're going to look at today these verses from Hebrews, and we're going to look at 4 ideas. Y hoy vamos a estar viendo entonces estos versículos de Hebreos y vamos a estar viendo 4 ideas. 4 ways that we can be committed to others in the context of the church. 4 maneras en que nosotros podemos estar comprometidos unos con otros en el contexto de la iglesia. Number 1, be confident in your relationship with God. Número 1, ten la confianza en tu relación con Dios. Number 2, hold fast to your confession. Número 2, mantente firme en nuestra confesión. Number 3, consider how to stir up one another to love and good works. Número 3, considera cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. And number 4, don't cease to meet together. Y número 4, no dejen de congregarse. All right, number 1, be confident in your relationship with God. Número 1, confía en tu relación con Dios. So once again, let's look at verses 19 through 20. Ok, 19 and 20. vamos a ver los versículos 19 y 20. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh. por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, And since we have a great priest over the house of God, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Now, the author of the book of Hebrews, and we're not sure who that was, El autor del libro de a los Hebreos, no estamos seguros quién fue el autor, he does an incredible thing in the book pero of Hebrews. él hace algo increíble aquí en el libro de The book of Hebreos. Hebrews is an amazing book. Y de hecho, el libro de los Hebreos es un libro maravilloso. And the first 9 chapters of the book of Hebrews, the main goal that this author has is to show us the superiority of Christ. Y de hecho, los primeros 9 capítulos de Hebreos, el autor está demostrando la superioridad de Jesús, That Christ is superior de que Cristo es superior over the angels. sobre los ángeles. Christ is superior over everything. Cristo es superior sobre todo. And then he begins to move in chapter 10 into what are the practical implications and applications of this reality that Christ is superior over all things. Y luego él se va a la parte práctica, comenzando en el capítulo 10, de cuáles son las implicaciones de que Cristo es superior y cómo eso lo podemos nosotros aplicar a nuestras vidas. And the way that we demonstrate as his body, as the body of Christ, Y la manera en que nosotros demostramos esto como el cuerpo de Cristo, the superiority of the head, la superioridad del cuerpo, he begins to tell us how to walk that out. él empieza a decirnos aquí cómo nosotros podemos poner eso, caminar sobre esa verdad. And there's one key word here that the author uses that I think is very important, the word confidence. Aquí hay una palabra clave que me gustó mucho como el autor la usa aquí, que es la palabra And confianza. if there was one thing that the original audience of the Hebrews needed, it was confidence. Si hay algo que esa audiencia original, que eran los hebreos, algo que ellos necesitaban, era confianza. They were a group of people that were undergoing a great deal of persecution. De hecho, los hebreos eran personas, o aquí los israelitas, que estaban ahorita mismo pasando por mucha persecución. And because of that persecution, Y debido a esa persecución,
They were beginning to compromise Ellos ahorita estaban, como quien dice, cediendo in their doctrine. en su doctrina. They were no longer desiring the meat of the Word of God. Ya no deseaban la carne de la palabra de Dios. They were forgetting what they were taught. They would hear what they were taught and go out and forget all about it. Ellos se estaban olvidando de lo que habían aprendido, de lo que le habían enseñado. And all of these things the author addresses throughout the epistle. Y todo lo demás que el autor ahí habla en esta epístola. They began to abandon each other. They stopped meeting together, or many of them were beginning to stop meeting together. Y ellos incluso comenzaron de reunirse juntos, de congregarse, y muchos de ellos se empezaron a apartar. I don't know about you, but all those things that I just read sounds a lot like what the church is dealing with today. Pero no sé ustedes, pero esta descripción de lo que acabo de hacer son cosas que también hoy en día la iglesia lucha. Y la And iglesia pasa. for the por most eso. part, the church here in the West, we don't have the excuse of persecution. Bueno, por lo menos en las iglesias que están en el occidente, quizás no hemos conocido lo que es la palabra persecución. See, they were compromising what they believed, because if they said they believed it, they could be killed. En este caso, por ejemplo, ellos estaban como quien dice, poniendo a un lado sus creencias o no diciendo correctamente lo que ellos creían, porque ellos tenían quizás miedo a que los mataran. But many churches today compromise, and many Christians today compromise for much less reasons. Pero hoy en día muchas iglesias ponen a un lado sus creencias, sus doctrinas, sus convicciones, y por razones más leves que una persecución. You know, but the author of the Hebrews challenges them in the face of all of that persecution and all of that pressure. Pero aquí el autor de Hebreos, él les decía, miren, en medio de toda esta persecución, He says, stay together in unity. permanezcan juntos, continúen con esa unidad, Continue to meet together congréguense, sigan reuniéndose physically, de manera física, de manera física, and continue to hold to the confession of your faith. y que continúen manteniendo allí la confesión de su fe. And the reason why he says we can have the confidence to do that Y la razón por la cual el autor dijo que podíamos tener la confianza de hacer esto is because we have confidence in es Christ, porque tenemos esa confianza en Cristo, not in ourselves, no en nosotros, but in Christ. pero en Cristo. And so he tells us here the reason why we can have confidence in Christ. Así que él nos está diciendo aquí que la razón por la cual nosotros debemos o podemos tener confianza es porque tenemos esa confianza en That Cristo, we can have the confidence to draw near to him, to draw near to his presence. y por eso, porque tenemos esa confianza en Cristo, tenemos esa confianza de acercarnos a Él, de estar cerca a su Now, presencia. this concept, this idea of confidence in the Greek meant to have liberty of speech. Ahora, esta palabra, confianza, eso significaba tener la libertad de hablar. Liberty of speech. Tener la libertad de hablar. And so the idea was in an ancient court of kings. Y King's esto court. era una idea, por ejemplo, en una corte de esos tiempos antiguos. Only certain people were allowed in. Solamente ciertas personas en la corte del reino, solamente algunas personas se podían acercar al Not rey. everybody was allowed in. Only No todo certain el mundo se podía acercar al rey. And the people who were allowed in, Y sabes, las personas que podían acercarse, there were different levels. Some had the function of just serving and doing certain things, and they were not allowed to talk to the king. They were just allowed to come and pour his wine. That was algunas it. personas simplemente se acercaban o podían acercarse porque eran los sirvientes, por ejemplo, el que le servía el agua, el que le servía la copa, pero no todos estaban acercándose porque iban a hablar con el rey. But the small minority of people, very choice few people, could actually approach the throne of the king and actually directly speak to him, have liberty of speech. Y solamente había un grupo mínimo de personas que podía realmente acercarse al trono del rey
y tener la oportunidad o la libertad de poder hablar con el rey. And so the author of Hebrews is saying, because of what Christ did on the cross, Así que lo que el autor de Hebreos está diciendo, debido a lo que Cristo hizo en la cruz, because of his blood that he shed on the cross, debido a la sangre que Cristo derramó en la cruz, because of his sacrifice, debido a su sacrificio, we can enter in podemos acercarnos al Directly. trono directamente, anytime, en cualquier momento, every time, cada momento, all the time, todo el tiempo, and address the Lord, the God of the universe. y hablar directly. con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Now, this should cause us to have great confidence. Y eso nos debe causar a nosotros tener esa gran confianza. Now, some of us need to hear this just in our personal relationship with the Lord. Ahora hay algunos de nosotros que deben escuchar esto y aplicarlo en su relación personal con Dios. When the author of Hebrews moves from our personal relationship, the confidence we can have to enter in directly to the presence of God, Y aquí el autor se mueve de esa confianza que puedes hablar directamente al trono del Señor to our corporate relationships in the church. What does that mean for the way that I interact with the other brothers and sisters in Christ? Pero luego es como, ¿qué significa eso a la hora de yo interactuar con mis otros hermanos y hermanas en Cristo? And this is a command, an imperative. Este es un mandamiento, es un imperativo. Draw near. Acérquense. You can have confidence, Nosotros podemos tener confianza, but then you need to act on that confidence. pero debemos actuar en base a esa confianza. Draw near to God. Acerquémonos con corazón sincero a Dios. Now, many people say, I don't feel close to the Lord. Hay muchas personas que dicen, no me siento cerca de Dios. I've had many people tell me that. Y yo he tenido muchas personas que se me han acercado y me han dicho eso. People tell me that in counseling, and people tell me that in conversation. I don't feel close to God. Hay personas que me han dicho, ¿sabes qué? No me siento cerca de Dios. Well, the Word of God says we must draw near. Pero la palabra de Dios nos dice, acerquémonos. The Bible says that when we seek Him with our whole heart, we will find Him. La Biblia dice que si nosotros buscamos de todo corazón, vamos a encontrar. Now, you have the confidence to enter in. Tenemos ya la confianza de poder entrar. For thousands of years, the Israelites could not enter into the Holy of Holies, to the place where the presence of God dwelled. Y si ustedes recordarán en el Antiguo Testamento, por miles y miles de años, los israelitas no se podían acercar al lugar santísimo. Ellos no podían acercarse al trono de la gracia, no podían acercarse a Dios. We really don't realize Y yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta the absolute privilege we have as Christians today. el privilegio que nosotros tenemos hoy en día como That cristianos. we can enter into the Holy of Holies, to the direct presence of God, every time we pray. Que nosotros podemos entrar en el lugar santísimo, estar allí delante del Señor cada vez que nosotros oramos. Every time we have worship together here on Sunday mornings, we're corporately entering into the presence of the Holy of Holies, the Lord God. Por ejemplo, cada vez que nosotros estamos juntos y estamos cantando canciones al Señor, estamos como cuerpo alabando a Dios, acercándonos a su Now, in trono. the time of the Israelites, only one person could enter into the Holy of Holies, and that was only once a year, and that was the high priest. Pero en el Antiguo Testamento era solamente el sumo sacerdote que podía entrar en ese lugar privilegiado, que era el lugar santísimo. And if he entered in, he might not be coming out. Y si él entraba, como hemos visto anteriormente, posiblemente no salía del lugar santísimo. God didn't accept the sacrifice, the priest didn't come out. He Porque si Dios not live. He would no not aceptaba survive. el sacrificio, el sumo sacerdote no sobrevivía, moría. But the limitations of that now are gone, because, as the text tells us, through the flesh of Christ that was crucified on the cross and opened up the way for us to enter in. Pero to the aquí Holy of el autor nos Holies. está diciendo que ya esa barrera, esa limitación, Cristo rompió eso. Rompió esa barrera para que tú y yo, a través de su sacrificio, pudiésemos acercarnos a la gracia
completamente. Now, this necessarily affects our interaction with each other. Y eso afecta de una manera directa también nuestras relaciones el uno con el otro. It's necessarily connected, as we see here in the text, with our connection with each other. Eso está necesariamente conectado con nuestra conexión los unos con los otros. If you think about the difference between someone who is comfortable in a church and is connected and is involved and plugged in, and someone who isn't. Yo quiero que piensen en un momento en dos tipos de personas que vienen a la iglesia. Una persona se siente cómoda y se siente como, súper cómoda con las personas y todo lo demás, pero otra persona se siente incómoda y no le gusta estar aquí. We're really going to be talking about these things this year because this is our theme, unity. So I'm going to get real honest about some things this year regarding our unity as a body. Y vamos a estar hablando de este tema a través, como les dije, de todo el año, porque vamos a enfocarnos realmente en construir la unidad de esta We iglesia. have all different kinds of people in the church. We have some people that are new and they're just learning who we are and they're getting used to that, and that it takes time. Y sí, nosotros tenemos diferentes tipos de personas aquí en la iglesia. Hay personas nuevas que apenas están conociéndonos como iglesia, quiénes somos, y bueno, ahí eso toma su tiempito, el conocernos y el poder, como quien dice, entrar en confianza. But we have other people who have been here for years Pero tenemos otras personas que han estado aquí por años and still don't feel connected. y aún hoy en día no se sienten conectadas. And so we need, this year, I want to challenge you, what is it going to take to have us have a body of Christ where people feel connected, people are connected? Así que yo quiero animarles a que nosotros cada uno pensemos qué es lo que se necesita para que realmente podamos sentirnos que estamos conectados And we're y gonna realmente see- estar conectados. And we're going to see that what creates that is probably not what you think it is. Y vamos a ver que lo que crea esto es probablemente no es probablemente lo que tú piensas. What most people think creates the sense of me feeling connected is what everybody else is doing to help me feel connected. Porque muchas personas, la manera de ellos sentirse conectados es cuando ellos piensan, ¿qué me van a dar esas personas a mí? But this is not at all the approach the author of Hebrews takes. Pero esto no es lo que el autor de Hebreos está hablando. He says you want to have a community where everybody's connected. You contribute to creating that sense of community and Aquí get that sense of él está diciendo, connectedness. si tú quieres tener una comunidad que realmente esté conectada, tú tienes que contribuir a esa conexión. We create that. Nosotros creamos eso. Not just the pastor, No solamente los pastores, not just the leaders, no solamente los líderes, but every Christian. pero cada cristiano. Amen? Amén. Because as we said last week, we are the church. Porque como dijimos la semana pasada, nosotros somos la iglesia. So the author of Hebrews starts out with this concept of confidence. Así que nuevamente, el autor de Hebreos comienza con el concepto de He confianza. says, if you can have confidence Y él that dice- your relationship with God is solid and good and okay. Si tú puedes tener esa confianza que tu relación con el Señor está bien, está bien, The God of the universe, el Dios del universo, the God who at one point was your enemy. ese Dios que en algún punto era tu enemigo, Now, because of what Christ did on the cross, y no solamente por lo que Cristo hizo en la cruz, you can approach this all-powerful being tú puedes acercarte a este Dios todopoderoso with confidence con confianza and have direct access to Him y tener ese acceso directo a and have Él direct conversation with y Him. tener esa conversación directa con Él. Then why are we afraid to connect with each other? Entonces, ¿por qué tenemos miedo de conectarnos los unos con los otros? Why are we allowing our differences to keep us from connecting with each other? ¿Por qué estamos permitiendo que nuestras diferencias nos aparten o impidan que nos conectemos unos con otros? So we're going to talk about how we can take the initiative to start to break down those walls. Así que vamos a estar hablando de cómo nosotros podemos tener y tomar esa iniciativa de romper So number esos one, muros. our confidence in who we are in Christ, it starts with who we are in Christ. Así que nuevamente, esa confianza de quienes somos en Cristo comienza con tu relación con Dios. See, I will never feel connected to the entire body of Christ if I'm not connected, if I don't know who I am
and I'm not connected to the head. Yo no voy a poder conectarme con el resto del cuerpo si yo no entiendo quién soy yo con relación a la cabeza. So number one is my confidence in who I am in Christ. Así que número 1, ten confianza en tu relación con Dios. Number two, hold fast to our confession. Número 2 es ahí pónganme la número 2 para leerlo igual. Mantente firme en nuestra confesión. Verse 23. Vamos a ver el versículo 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Now, what is the confession that the author is talking about? ¿Y de qué está hablando aquí? ¿De qué profesión o confesión está hablando? Our confession that we believe that Christ is the Savior. Esa profesión de que creemos de que Cristo es nuestro Salvador. And we see that in Romans 10, chapter 10, verse 9, that when we confess with our mouths and believe in our hearts, we will be saved. Eso lo hemos visto en Romanos 10:9, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Now, this confession is not only just a personal confession. Y sabes, esta confesión no solamente es algo personal, And this is very important. y esto es algo bien importante. It's an ongoing corporate confession. Esta es una profesión o una confesión que hacemos continuamente, It corporalmente. is one of the main reasons why we gather together publicly. Y de hecho es una de las razones principales por la cual nosotros nos reunimos de manera pública. Well, we stand here on Sunday mornings and sing the words we sing. ¿Sabes? Cuando nosotros venimos aquí los domingos en la mañana y cantamos aquellas letras de las canciones que cantamos, It's not just because we love the music and the way it sounds. no es solamente porque nos gusta la música y nos gusta cómo suena, Because when we're singing those words, we are publicly confessing. pero es que cuando estamos cantando estas alabanzas a Dios, de manera pública estamos confesando, believe. profesando lo que nosotros creemos. And we're reaffirming what we Y believe. estamos reafirmando lo que creemos. As we sing ourselves and as we listen to other people sing, we understand that we're in unity. We believe this. We understand this. We are confessing this. Y cuando estamos juntos los unos a los otros y nos escuchamos los unos a los otros, es como que, wow, estamos juntos en esto, confesando que creemos en nuestro Señor, que estamos adorando al Señor. It strengthens us and it strengthens our unity. Y esto fortalece nuestra unidad. And so we gather together, even on Sunday mornings or every time we gather together, to make a public confession. Así que nos reunimos juntos los domingos en la mañana, tenemos esta confesión To pública be reminded what we believe. para recordar lo que creemos. Number 3, we consider how to stir up one another to love and good works. La número 3 es consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Verse 24. Versículo 24. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Wow, just think about that for a minute. Ahora piensen un momentito en esto. And let's think about that and ask ourselves the question, why do we come to church? Y yo quiero que ustedes nuevamente piensen en esto y se pregunten, ¿por qué vengo a la iglesia? And think about the difference between why most people decide what church they're going to go to and whether or not to keep going, and what the author of Hebrews is saying we should do when we go to church. Y en esto quiero que también meditemos en lo que mucha gente, las personas cuando van a una iglesia, dicen, yo me voy a quedar en esa iglesia si pasa esto y esto, pero fíjense el contraste de lo que el autor de Hebreos dice, que es lo que realmente debe pasar en la iglesia. And the concept of considering it, you have to have thought. You're thinking ahead. You're considering something. Y aquí esa palabrita consideremos es como voy a pensar antes de antemano, o sea, voy a tomarme el tiempo de meditar y pensar. So let's just imagine I wake up on Sunday morning. Piensa, por ejemplo, que te levantas el domingo en la mañana. I'm tired. Estoy cansado. I'm trying to decide whether I should go to church or not. Estoy decidiendo si voy o no voy a la iglesia. I haven't had my coffee yet. Todavía no me he tomado mi cafecito. Oh. And I'm considering Y estoy considerando whether I should go to church. si voy
o no voy a la iglesia? And so what are the things I consider? Entonces, ¿qué son las cosas que considero? And many people might think, well, I wonder if, those 5 or 6 people that I like a lot, are they going to be there? Estamos considerando, oye, ¿será que fulanito, esas 5 personas que me caen bien, estarán hoy en la iglesia? I send them a text, hey, you coming to church today? Hey, ¿tú vas a venir a la iglesia hoy? Le mando un WhatsApp. Oh, no, I'm not coming. Oh, I'm not going either. Ah, yo no voy. Ay, yo tampoco voy. Or consider, I wonder who's going to lead worship today. Ay, yo me pregunto, ¿quién va a dirigir la alabanza hoy? I wonder what the songs are going to be like today. Hoy yo me pregunto cómo van a ser las canciones hoy. I wonder if the AC is going to be too cold today. Ay, yo me pregunto si el aire acondicionado va a estar muy frío hoy o caliente. Usually it's too cold. Usualmente aquí es muy frío. For you, for me, it's never cold Para enough. ustedes, para nosotros acá nos asamos el calor. I wonder who's going to be preaching today. Me pregunto quién va a predicar hoy. I wonder what the sermon's going to be about today. Oye, me pregunto de qué se va a tratar el sermón. I wonder if my friends want to go out to eat Ay, afterwards. considero y me pregunto si mis amigos van a querer parquear después Wow, del if they sermón want to go y out vamos to a eat, comer. if they want to go out to eat afterwards, Ahora, si quieren ir a comer después de que se termine el servicio, that's going to help me make my decision of whether or not I should come. eso va a hacer si yo tomo la decisión de ir o no ir. Depende si quieren parquear I don't después. really want to go, but if Porque some people are going to go out to eat afterwards, Si oh, no van yeah, a ir a let's go. comer después del servicio, mejor yo no voy. Yo me voy a These quedar. are all the things that we usually consider, Y estas son las cosas que nosotros usualmente consideramos. or many people do. O muchas personas. Now, let's look at what the author of Hebrews tells us we should consider Pero miren lo instead. que dice el autor de Hebreos que debemos considerar. And let's see how much different it is. Y vamos a ver lo que es diferente. What does he say? ¿Qué dice él? He says, consider how to stir up one another to love and good works. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Now, the concept in Greek is the concept of provoking. Y este concepto que dice estimularnos tiene que ver con provocarnos. Now, it doesn't mean provoke to anger. No, That's not what he's saying. hablando de una provocación como a enojo. Although some of us could use to be provoked a little bit more than we Aunque are. algunos de nosotros podemos ser provocados. But de it vez en has the cuando. concept, the visual concept, the idea of a spur. A spur like a horse. You have a spur that spurs the horse Es on. como la idea de una espuela. ¿Saben la espuela de los caballos, ¿no? Que usas en tus botas para estimular al caballo a correr más duro? So what happens when the rider of the horse hits the horse with a spur? ¿Qué pasa cuando tú con la espuela le pegas al caballo? What happens? ¿Qué pasa? The horse runs. El caballo ahí corre. Now, does the spur feel good all the time? Ahora, ¿la espuela se siente bien todo el tiempo? So the idea is that we should consider not what I'm going to receive, Así que la idea aquí es que debemos considerar no lo que yo voy a recibir, not what I'm going to get out of the church service, no lo que, ay, ¿qué es lo que yo me voy a llevar del servicio de hoy? not whether or not somebody's going to tell me and give me a big hug or not, Y tampoco, ay, si alguien me va a dar un gran abrazo o no. but that what I should consider Pero lo que yo debo is how considerar I can challenge you to love better, es como yo te debo desafiar a ti, estimular a ti, how a I can amar challenge you mejor. to do better works. Como yo te puedo estimular a ti, What is my focus? animar a ti a hacer buenas It's obras. not inward, El enfoque no es it's interno, outward. es externo. I'm thinking about you. Yo estoy pensando en ti. And then you think, oh, what about me? Don't I need to be stimulated? Don't I need to be Pero challenged? tú pensarás, pero ¿y yo qué? Yo no debo ser estimulado y también animado. Well, of course, think about it. Por supuesto, pero piensa un ratito en eso. If everybody in the congregation is doing the same thing, Si todos en la congregación estamos haciendo lo mismo, considering how they can challenge each other, considering how they can encourage each other, and considering how they can provoke each other to do love and good works, considerando cómo estimularnos unos a otros al amor, considerando cómo animarnos a las buenas obras y considerando estas cosas. then guess what? You will also be receiving that from Entonces, someone else. tú vas a recibir eso de alguien más. You'll be giving it to someone else. Tú se lo vas a dar a alguien You'll be receiving it. y vas a recibirlo de But see, what do alguien. we usually do? Pero ¿qué es lo que And usualmente this is so hacemos? important. I think we're really getting at the real point of what challenges our unity at churches. Y yo creo que aquí está el punto de qué es lo que desafía
o impide que haya unidad Not just en la this iglesia. church, Y no estoy hablando churches. solamente de la Every comunidad church I've Bible ever been a Church. part of is the same thing. Estoy hablando de todas las iglesias. O sea, las iglesias que he sido parte tienen este mismo barrera, este Our mismo church desafío. isn't unique to this. Nuestra iglesia no es de que, bueno, la única iglesia que le pasa But eso. what people do, because people are people, we're all people. Porque la gente es gente, ¿cierto? Somos seres humanos. What we do is we stand back. Pero ¿qué hacemos? Usualmente lo que hacemos nosotros es que nosotros nos We ponemos say, acá I'm not atrás. going to talk to her unless she talks to Yo me. no le voy a hablar a ella, al menos que ella me hable a mí. I'm not going to talk to him unless he talks to me. Yo no le voy a hablar a él, al menos que él me hable a mí. And we sit back and we wait. Y luego nos sentamos y esperamos. Instead of taking the initiative to En go vez de to tomar them. la iniciativa de ir a ellos. Now he talks about encouragement. That's part of it. He says the word encouragement. Y aquí él habla de la palabra animar también. And we do need to encourage each other. Y sí debemos animarnos los unos a los otros. And we do need to say, how can I pray for Y you? debemos And- decir cómo puedo orar por ti. But it also says provoking each other to love and good works. It's more than just personal encouragement. Pero el estimular, esa palabrita estimular, vaya de solamente como darle una palmadita, oye, voy a orar por ti. Ese estimular tiene que ver con revolver algo, con ayudar, provocar a que la persona realmente ame, que la persona realmente haga buenas obras. It's like not just saying, how are you doing? How's your family? I love you. I'm praying for you. That's only the tip of the iceberg. No solamente como, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo puedo orar? Eso es la punta del iceberg. Do that. Haz eso, But go beyond it. pero ve más I profundo. said, look at each other. Hey, what are you doing? Are you sharing your faith with your neighbors? Are you ¿cómo te está loving your yendo? family? How are you doing in your marriage? Challenge each other. Empiecen a preguntarse cómo te va en tu matrimonio, cómo te va en esta área, en esta lucha que has tenido. Estás compartiendo tu fe con otros. Empiecen a animarse a hacer eso, estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. You know, people actually want to be a part of a group of people where they actually challenge each other ¿Saben que more la- than they want to be a part of a group where they're not challenged. Saben que la mayoría de las personas les gusta ser parte de un grupo de personas que ellos se sienten retados. Oye, me están diciendo que haga esto, vamos para allá. A diferencia de simplemente un grupo que no te piden nada. Are you doing that? Estás haciendo tú Am eso. I doing that? Estoy haciendo yo eso. It's a community effort. Es un esfuerzo en comunidad. Most people think it's only the pastor's job to provoke and challenge people to good works. That's his job. Muchas personas piensan, eso solamente es el trabajo del pastor, el estimular a la gente a las buenas What do we obras. say here? We see that it's everybody's responsibility. Pero si vemos aquí, es la responsabilidad de todos. And then lastly, the very last point, Y el último punto, and this is how we do this, y esta es la manera en que aplicamos esto, don't cease to meet together. no dejen de congregarse. The author of No dejen de reunirse. The author of Hebrews is saying, some of you have stopped meeting together. Aquí el autor de Hebreos estaba diciendo, hay algunos de ustedes que ya se están dejando de congregar. And he meant physically meeting together like we are right now. Y él cuando hablaba de congregar, hablaba de reunirse físicamente como estamos reunidos físicamente ahorita mismo. Now again, they had more of an excuse than we do. Ahora, nuevamente, este grupo de personas, la audiencia original, tenía más excusa que tú y yo tenemos. They had the threat of persecution. Porque ellos tenían la amenaza de la persecución. If the more people that were gathered together, the more the authorities could see, that might be a church. Let's go over there and persecute them. Entre más se reunían las personas, las autoridades del lugar donde ellos vivían se daban cuenta que eran cristianos y los perseguían. And so if the challenge was to even people who were being persecuted, don't cease gathering together, then it certainly is a challenge to us. Así que si él está animando a esta gente que estaba siendo perseguida a no dejarse de congregar, por supuesto que más aún nosotros que no estamos pasando por esas mismas persecuciones, no debemos dejar de congregarnos. And we really learned how important it is to be together physically during the pandemic, didn't we? Yo creo que la mayoría de nosotros aprendimos toda esta parte en el tema de pandemia, cuando estábamos todos separados, y ahí vimos cómo se siente no congregarse. After a while, it's like, yeah, Zoom is cool, but Y después de un tiempo, bueno, sí, el Zoom es práctico en ciertas cosas, we pero need to be together. necesitamos estar juntos.
I remember those first couple of times that we started gathering back together before even we had our church building open again. Y yo recuerdo cuando fueron como 2020, que en el, 21 en maybe. el 2021, que ya empezamos como a reunirnos físicamente And we- antes de estar aquí. And if you remember correctly, many of you remember this, some of you weren't here yet, but we went 14 months without gathering together in church. Y si ustedes, bueno, ustedes muchos estuvieron con nosotros durante la pandemia, pero fueron 14 meses que no estuvimos juntos de manera física. And I remember when we first started gathering together, we started having picnics. And we Yo had a recuerdo picnic in our cuando- backyard, and it was so beautiful, it was so sweet, it was so Cuando empezamos wonderful. nuevamente a salir de las casas y empezamos a reunirnos, empezamos a hacer picnic, empezamos a, vamos a estar juntos y era como que, wow, qué bueno es nuevamente estar juntos. And so we need each other. Así que, ¿sabes? Nos necesitamos los unos a los We need to otros. be looking in each other's eyes. Debemos vernos los unos a los otros a los And we ojos. need to feel the touch of a hug. Debemos poder sentir ese abrazo. And we need to have someone look in our eyes and challenge us and encourage us and motivate us and express love to us and help us and teach us. We need those Y things. tener esas personas que nos animen, que nos estimulen a las buenas obras, que nos desafíen, que nos exhorten. Necesitamos esas personas And que hagan eso con nosotros. need what you have to offer. Y necesitamos lo que tú tienes que ofrecer. You offer something that I can't offer. Tú ofreces algo que yo no puedo ofrecer. And you offer something that no one else can Y offer. tú ofreces algo que nadie puede ofrecer. As a benefit to Como everyone else. beneficio a todo el resto del cuerpo. So I want to challenge us as a church. Así que yo quiero desafiarles como iglesia. This is what it means to be committed to each other. Esto es lo que significa estar comprometidos los unos con los It otros. doesn't mean being committed to a program No significa estar comprometidos con un programa or a pastor o a un pastor or a concept or an idea. o a un concepto o a una idea. That's not the main reason why we should be together, why you should be here on Sunday mornings, why you should be participating in a missional community. Esa no es la razón principal por el cual debes venir aquí los domingos o estar conectado en una comunidad misional. And the main reason isn't only for you either. Y la razón principal tampoco es para ti, It's for the other people, es para las otras personas, for your commitment to them. es por tu compromiso con otros. So I want to challenge you today Así que yo quiero desafiarles hoy in your life. en tu vida. And it's not just about showing up on Sunday mornings. Please don't think that that's all I'm talking about. Y nuevamente, yo quiero que me hayan escuchado que esto no se trata solamente de venir los domingos en la mañana. But it is important to be here on Sunday Sin mornings. embargo, es importante venir los domingos. But it's important to be doing life together, to be Pero connected. es importante el tener vida en comunidad, el estar conectados los unos con los otros de una manera genuina. You know, the author of Hebrews tells us our confidence is not in ourselves, El autor dice, la confianza no es en nosotros, but our confidence is in Christ. nuestra confianza está en Cristo. We don't need each other to define our identity. Our identity is defined in Christ. Nosotros no nos necesitamos los unos a los otros para definir nuestra identidad la define Cristo. We don't need to put so much pressure on our relationships to complete us and define us. We get that from Christ. No debemos poner tanta presión en nuestras relaciones interpersonales para completarnos, para definirnos. No. And if, Nuestra identidad, nuestra definición está en Cristo. and if we understand that, then we are free to see our relationships as ways that we give out, Y si not nosotros- always only receiving. Entendemos eso, nuestra identidad en el Señor. Si entendemos qué es lo que nos define en el Señor, tenemos entonces la libertad de ir a otros y poder dar lo que las personas también necesitan. Now, what does that mean? That means take some risks this year. Así que, ¿qué significa eso? Significa, toma riesgos este año. It won't work in Spanish. Arriésgate. It won't work in Spanish, but take some risks in 26. It doesn't work in English either. Arriésgate en el 2026. Take some risks. Arriésgate. Connect with someone you don't usually connect with. Conéctate con personas que usualmente no te conectas. Build a relationship with someone else outside of the people that you are already comfortable with. Edifica, empieza a construir relaciones interpersonales con otras personas que no lo sueles hacer. Be committed to one of our ministries that we need help with. Get
plugged in, get involved, get connected. Comprométete con alguno de los ministerios de la iglesia. Conéctate con lo que se está haciendo, sirviendo al Señor también, junto con otros. And understand that when you come to church, you're coming to church to do ministry, to encourage each other, to love each other, to serve each other, to help each other, not only just to receive. Y entendiendo que cuando vienes a la iglesia, no solamente se trata de tú recibir, sino de tú servir, de tú conectar, de tú también dar. Let's pray. Oremos. Father, we give you glory today Padre, te damos gloria en este that día we are a body, porque somos un cuerpo, we are a family. somos una familia. You love Y tú, us, Señor, nos amas. but you love us together. Pero tú, Señor, nos amas juntos. And Lord, we pray Y, Señor, oramos that you would help us que tú nos ayudes as a church como iglesia. when those who are outside of our congregation, Cuando aquellas personas que están fuera de nuestra when they congregación, see us, cuando ellos nos vean, they'll say, those are disciples of que ellos Christ, puedan decir, wow, esos son seguidores de because they Jesús. love each other. Porque se aman los They unos have a los problems. otros. Sí, tienen problemas, But they resolve their problems. pero resuelven sus They problemas. forgive each other. Se perdonan los unos They a los stay otros. together. Y se comprometen, están juntos, se They quedan have juntos. unity. Tienen unidad. Lord, help us be that kind of church. Señor, ayúdanos a hacer ese tipo de iglesia. Help us Ayúdanos so that your name will be glorified. para que tu nombre sea glorificado. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Now,